pues recae. ¿Y o sea, cuáles es muy son esos dependiente. signos de alerta que una persona cualquiera debe tener? Y los más principales es la lentitud. Le llamamos bradicinesia, es una lentitud. Siempre se inicia por uno de los dos lados, es asimétrico. Entonces, lentitud en el movimiento, empieza como en cámara lenta. Un signo sensible es cuando va caminando una persona, balancean las manos, es lo normal. En el Parkinson empieza a estar más lenta por el lado donde empezó, entonces no balancea tanto la mano del lado donde le empezó. Entonces es un signo que abre el ojo al respecto, hace la alerta al respecto. Entonces la lentitud es el primordial. A esto se le suma la rigidez, que es como pegado para hacer las cosas, y el temblor. Puede haber Parkinson, la mayoría es tembloroso, ¿sí? Junto con estas otras cosas. ¿Ese temblor es solamente en las extremidades o se puede producir En las extremidades, tanto superior como inferiores. Y puede haber solamente un 30% de tener Parkinson sin temblor, solamente la lentitud y la rigidez. La rigidez. Y como les decía, el tratamiento es sintomático, le mejora los síntomas, pero de las enfermedades neurodegenerativas es la que está hoy en día mejor librada en el manejo sintomático, porque logran tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, comparada con el Alzheimer, en el momento se han hecho muchos intentos, pero no ha logrado parar la enfermedad. Doctor, también hay muchas cosas sobre los mitos alrededor del Parkinson. Por ejemplo, Mohamed Ali también fue una persona que sufrió de esa enfermedad y le atribuye mucho lo que sufrió a nivel de golpes en la cabeza mientras fue boxeador profesional. ¿Qué tanto puede influir? ¿Qué tanto es un mito que un golpe en la cabeza te pueda llegar a desarrollar la enfermedad como tal? No tanto un golpe, sino golpes repetitivos, que es frecuente en los boxeadores. Hay un parkinsonismo pugilístico, que es golpes repetitivos durante toda la vida, el entrenamiento y en los combates. Ese golpe repetitivo en la cabeza produce microhemorragias en esos centros del cerebro y dañan esos circuitos. Ese es secundario a ese microtrauma, ¿correcto? Que es un poco diferente a la enfermedad de Parkinson como tal. Sí, pero se logra ver. Sí, usted nos hablaba de una película de fútbol americano donde también tratan ese golpe con el casco. Golpe repetitivo. Man, deberíamos poner los cargazos en el fútbol. Lo han propuesto, Nacho. Sí, No, eso lo había propuesto, porque un paso ya a toda velocidad, así entonces que pegue el mamonazo, ¿no? De hecho, ya hay un protocolo de atención inmediata cuando se presenta eso. Usted nos hablaba de unos factores ambientales. ¿Qué factores ambientales pueden influir? Ahí se han especulado todavía al respecto, y es las aguas de pozos, porque contienen muchos minerales, ¿sí? Aguas contaminadas de ríos, donde en el campo se provee pues, el agua de ahí, la fuente. También fumigaciones, ¿sí? Con determinados de estos herbicidas que están utilizando. Entonces todo esto influye mucho para que se presentara junto con un factor genético que predispone la enfermedad. Anteriormente se pensaba que era solamente el factor ambiental, ¿sí? Porque la población era muy rural. Pero cuando se pasa la población a la ciudad y ya hay más población en la ciudad, también se viene presentando la enfermedad, y entonces ya descalifica un poco el factor ambiental, no solamente el factor ambiental, sino otro factor que puede entrar en juego como el factor genético. Doctor, ¿se han hecho intervenciones? ¿Se ha tratado mediante la cirugía encontrar algo? Sí, dentro de lo que se puede hacer, como les dije ahora, es de las neurodegenerativas mejor libradas. Se hace en los primeros años maromas, digámoslo así, con las medicaciones que hay, con muy buena calidad y muy buena respuesta. De hecho, el Parkinson responde muy bien a la medicación. Después de varios años empiezan las complicaciones, porque la enfermedad sigue progresando, y por eso se dice que no hay medicamento que detenga la enfermedad, porque sigue progresando. En ese progreso empiezan complicaciones, tanto por la enfermedad como por la medicación. Y ya hay personas que califican para la cirugía. No todos califican para la cirugía, no todos son susceptibles, porque no todos llegan a unas complicaciones que requieran la cirugía. La cirugía no es curativa, es para mejorar los síntomas que ya por las complicaciones de la enfermedad y de la medicación, y ya no hay otro tratamiento que ofrecerle, entonces ya
emplea uno la cirugía, que hoy en día lo que se hace es una estimulación cerebral profunda. Es la introducción de 2 electrodos al lado y lado en la profundidad del cerebro, se conecta a un estimulador, una pila, un estimulador, y uno lo programa, el estimulador, para que el paciente tenga la mejoría y la respuesta pues adecuada. Jaime, ¿cómo es, digamos, la vida de un paciente que tiene Parkinson? Su estado cognitivo tiende a deteriorarse y en algún momento necesita un cuidador. ¿Cómo se va viviendo cada uno de los estadios de esta enfermedad? Sí, en un momento determinado puede necesitar cuidador. Lo que pasa es que lo que tratamos nosotros en la fundación es que las personas diagnosticadas sean muy conscientes de las limitaciones que van adquiriendo, pero también de que sean lo más autónomos posible. Entonces en eso insistimos mucho, pero en etapas muy avanzadas, como dice el doctor, pues ya es necesario un acompañante para los desplazamientos y todo esto. Pero lo fundamental es que en la medida de lo posible sea autónomo en su vida diaria, en su quehacer. Pero obviamente al tener un conocimiento de la enfermedad uno sabe también las limitaciones. Por ejemplo, yo en estos momentos no sería capaz de hacer el periodismo con este corre-corre y no estaría en condiciones. Pero sí, trabajo mucho desde la casa y trabajo en la parte pues con la fundación, entonces estimulo la parte física y cognitiva, pero está uno, digamos, un promedio de trabajo de 3-4 horas y 3-4 horas en la tarde. Es a otro ritmo. En ese sentido, la sociedad, ¿cómo apoya, entiende, acompaña o todavía hay incomprensión frente al... Porque a veces alrededor de las enfermedades hay mitos. Entonces, frente a los enfermos con Parkinson, la sociedad, ¿cómo todavía hay mucho mito y mucho desconocimiento. Precisamente el simposio que vamos a hacer el 18 y 19 lo vamos a denominar Parkinson y Sociedad. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? Para tratar de desmitificar un poco esta mirada que se tiene, como lo decíamos al principio, de la lentitud o del temblor, ¿cierto? Pero entender también que son personas o somos personas que podemos llevar una vida hasta cierto punto normal, pero con limitaciones. Y esas limitaciones también las tiene que conocer uno como paciente para saber qué puede hacer y qué no puede hacer definitivamente a medida que va avanzando la enfermedad. Por decir algo, un ejemplo pues, cotidiano, lo que decía el doctor en los periodos en que uno está bajo o activado con la medicación, a mí hay veces me da lidia o sonarme la camisa, dependiendo de en qué momento esté, cosas como esas. Entonces, por ejemplo, el calzado, se aconseja tener un calzado más cómodo, de que no tenga cordones, que la gente se sienta, vaya conociendo su Parkinson, porque es distinto el de cada persona, y vaya mirando cómo se desenvuelve de la mejor manera. Doctor, ¿en algún momento puede llegar a afectar el área cognitiva o es algo solamente físico? Sí, también puede afectar. No solamente es lo que uno ve, la rigidez, como les dije, la lentitud y el temblor, sino que compromete muchos otros órganos, como lo decía Jaime, la olfacción, síntomas gástricos, da estreñimiento, síntomas urinarios, da incontinencia urinaria, una urgencia urinaria, da sudoración, da mareos, y son otros sistemas comprometidos. Y dentro de esto también puede empezar a tener un deterioro cognitivo con los años, generalmente por estadísticas después de 10 años de la enfermedad, pero puede ser antes, ¿sí? Y un deterioro, sobre todo en la parte de planeación ejecutiva, donde se planean las cosas para hacer en el día a día. Le cuesta trabajo en eso, es la parte cognitiva, leve, ¿sí? Pero puede llegar incluso a hacer una demencia. No todos los pacientes llegan a esto. Doctor, pregunta final, porque me tengo que ir y me cogió la noche, pero allí tenemos a otro doctor que va a entrar aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cuál es el promedio de vida a partir de que me detectan el Parkinson? Hoy en día nadie se muere de Parkinson. Nadie se Con muere. lo que hay, Es una buena o noticia. sea, que más adelante, generalmente en promedio de 20 años, pues, ¿cierto? Pero es de acuerdo al el ambiente familiar o el ambiente en donde desenvuelve las ayudas que recibe y todo esto, entonces dándole una buena calidad de vida, la duración se muere de otra cosa. A ustedes dos, muchas gracias. Les deseo lo mejor en todo este proceso de la fundación. Me encanta, me parece una cosa muy bien. No estamos
Finalmente, si me permite, invitarlo el 18 y 19 en la sede de investigación universitaria, es el simposio. Tenemos allí varios neurólogos, entre ellos el doctor Omar. Usted que le gusta el tema de salud, queda muy cordialmente invitado. Es abierto, gratuito, para todas las personas. 18 y 19. Doctor, muchas gracias. A usted. Periodista, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, don José, me voy con usted, hombre.